Este es un buen momento para conectarte con nosotros. Destapamos todas las verdades, todas las mentiras, todas las historias y todas las anécdotas que nos han traído hasta aquí. Esto es Sin Tapiñarse, para todos los que son unos tapiñados. Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches y sean todos bienvenidos a Sin Tapiñarse, el único podcast donde está prohibido tapiñarse. Yo soy Juanelo Godínez y como siempre me acompaña en esta tarea de llorones de aquí. Me acompaña el crank, dice. Ay, El llorón del Torugo, Beto Vega y el Gordinflón. puede buscarse un crank así como este. No se me va. No, voy a imprimir y voy a poner aquí. Sí, aquí está. Claro. Listo. En vivo. Bueno, ya En que vivo. ya empezamos hablando de estupideces, vamos a hablar de un tema que es bastante serio en realidad y muy polémico. De hecho, Ha habido guerras. exacto, se han provocado guerras por el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre la religión. Pero igual vamos a causar polémica, así que... O sea, sí, pero Sí, es igual, Igual pero vamos a causar guerra. Ay, como, digo. como acá no nos tapiñamos, pero igual, a fin de cuentas, como estábamos conversando, cada quien tiene su opinión, su forma de pensar, su forma de ver la vida. O sea, esto es un mundo libre, país libre, democrático y que... eso dicen, ¿no? medio democrático, como que bueno, no. no, Ay, pero, Libre. más o menos. pero podemos decir o Por lo sentir menos cada medio persona. todavía se puede expresar uno. Pero bueno, entonces la religión. Igual, como siempre creo que debemos ir hablando un poco de los antecedentes, ¿no? De lo que es la religión. ¿Qué es la religión? Y ahorita justo estaba viendo antes de empezar, o sea, ahora todo se googlea, ¿no? Entonces, lo que primero aparece en Google dice, la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. ¿Qué Ya. opinas? No. A ver, ¿la religión qué es? Esa es la definición que, No, o sea, que esto está ahí. dice- ¿Qué es lo que sale ahí? ¿Qué es la Dice, religión? la experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. O sea, yo creería que sería una forma de explicar De explicar lo las cosas, ¿no? inexplicable. ¿Dónde está el bar que estaba ahí? Ah, le puse a un lado. Sí, O es el sea, bar ahí. Ah, Siguen O hablando. sea, explicar lo inexplicable. O sea, el ser humano ha buscado siempre, como en los antepasados, adoraban a los animales, al sol, la luna. O sea, A Satán. a Satán. Satán también. Los- O sea, Ay. sí, o sea, la idea es pensar que no estamos hablando de religiones como ahora, ¿no? Porque hay mucho más atrás. O sea, una religión puede ser, yo qué sé, los aztecas Es que, que seguían al sol. Yo creo que es muy diferente o todas la esas vainas. religión que una creencia. Es que viene de ahí. Claro, Porque o sea- la creencia sí, o sea, es algo que le nace al hombre. O sea, por naturaleza tienes que creer en algo. Pero la religión No es estoy tan de algo que acuerdo con creó eso. el hombre. Lo que pienso yo, ¿no? Claro. Para un negocio. Puta, eso es lo que pienso. Ah, de no, la pero religión. bueno, eso ya pero fue bueno, después, eso- ¿no? Verás, o sea, yéndonos a la raíz de la huevada, vámonos a cuando, como decían los cavernarios, huevones. los cavernarios. O sea, Como cuando decíamos, estamos cuando los cavernarios. el ser humano estaba en sus inicios, digamos, cuando ya tomó conciencia de su existencia, etcétera. Obviamente buscaba respuestas a los fenómenos naturales, pues. Claro. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hablaban de los incas y las culturas precolombinas. Chapanecas. O sea, los rituales de estos manes eran enfocados a ciertos elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, Los volcanes. los volcanes, los ríos, etcétera, que creían que en realidad eran como Deidades. seres metafísicos, ¿no? Deidades. Sí, o sea, Dioses. por eso seres metafísicos, que de una u otra forma les iban controlando la vida y el diario vivir de los manes, ¿no es cierto? Sí, mo. Por eso el sol, o sea, como las manes no sabían que el sol, o sea, mejor dicho, que la tierra se giraba y el sol, etcétera, entonces pensaban que el sol asomaba y se escondía
El sol de los Teletubbies, así Y con que cara. después, o sea, y que eso decían, o sea, que el sol era el dios de la claridad, digamos. Y la Y en noche cambio era- la noche era para otros dioses. Como los egipcios. Y como Pero- los egipcios. como los egipcios. Pero vos dices como, Los egipcios. vos dices que los cavernarios, ¿no? Pues, es que Vamos, existen vamos, cavernarios. vamos a ese punto de los cavernarios. Imagínate vos así, hijo de puta, con una lanza y así. Yucho. Ya, yucho. Yucho. O sea, Y puta, y comienza a llover. Hijo de pucha, y cae un rayo maldito, así que vos Exacto. ves así, ¡crack! Puta, pucha, ¿qué- te queda así ¿Qué es como- lo primero que piensas? O sea, O sea, ay, hijo, o sea, me De ley, imagino es que no- tu cabeza es como... No sabes, porque está claro. claro, dices. o sea, chuta, lo primero que pasaría es claro. Bueno, te meas en el, ni en el calzón Ni en el porque calzón, estaba porque no yucho. tienes taparrabos. O sea, ni eso, no tienes nada. Y... Claro, o sea, Pero yo es- creo que es de O que base base- al miedo. y que de eso se hizo un fuego, por ejemplo, se Pero quemó eso un te digo, árbol. en base al miedo, porque les da de verdad miedo. Claro, exacto. Claro, bueno, viene de eso, ¿no? Pero es como el impacto de vos ver algo que no puedes No sabes explicar. No tiene expresar, explicación. ¿cacha? Igual, o sea, imagínate en ese entonces ver un eclipse de sol. Claro, también a ver. acostumbrado a ver el sol normal Claro, y de y puta, repente que de así que se repente empieza Y a lo primero nublar. que hacen es quedarse ciegos así. Por desprendimiento y de lo peor retinas. Lo peor Pero es que así de como ley les ha de haber debería pasado, pasar, Pero ¿cachai? como vende, recién. Entonces, imagínate, o sea, de ley les pasó y a costa de ese miedo, primeramente, y de la experiencia de haber perdido la vista. Claro. puta, Claro, ya ya les creyeron dio que era miedo. algo sobrenatural, Claro, pues. Y o sea, con algo de relativa conciencia en ese punto de decir, ¿de dónde sale esto? Claro. O sea, piensas y dices, o sea, ¿qué es esto? Quedas viendo al cielo y dices, "Chuchi, ¿de dónde bajó? ¿Qué es? ¿qué es de saber? Y empiezas a querer de repente explicar o algo Ujú. de alguna forma, ¿no? O sea, hasta ahora mismo. Exacto. O sea, es como... Es que, por ejemplo, imagínate igual en otro caso hipotético, puta, una época de sequía, pucha, que no tenías agua para los cultivos, qué sé yo, Para etcétera, tomar. para tomar mismo. Puta, y de un rato al otro que empiece a llover full, digamos. Entonces también Claro. ese tipo de cosas debe haber influido en ese tipo de... Un temblor. Peor, Claro, después de no, una erupción erupción Una erupción volcánica. volcánica. mejor. Por ejemplo, Los de- Balcanes. eso no sé si sea cierto, no, pero yo me acuerdo en la escuela decían que cuando Rumiñahui estaba peleando contra los españoles había erupcionado, creo, el Cotopaxi, no sé cómo, y que por eso los manes se habían aculillado y supuestamente por eso perdieron, porque creyeron que era el Eso ya dios, es el mucha- volcán. O sea, puede ser, Estaba pero en desacuerdo. O sea, atrás de eso hay un montón Claro, de o sea, cosas, pero eso, ¿no? a eso me refiero, o sea, Que también hablaremos algún rato de esa vaina. pero estamos hablando igual, o sea, de lo que pasaba aquí, por ejemplo. Claro. Con los cavernarios. Con Los la- cavernarios. Son las culturas precolombinas. De hecho, algunas preincaicas, ¿no? Invictus. Pero, o sea, ¿cómo se diría? Cronológicamente hay culturas mucho más antiguas que ya tenían una religión, como los egipcios. por Claro. Los sumerios, Los, samarios, ¿cómo es? sumerios. los sumerios. Sumerios. Entonces, ya tenían sus prácticas religiosas y sus huevadas. Pues todas las culturas y todo siempre han tenido algún tipo de deidad, de religión o algo. Ujú, claro. Oye, pero como hablamos la otra vez, me acuerdo que en un Parecido. programa, que decíamos que, claro, atrás de eso hay ¿cómo es? Culturas de 50.000, 80.000, 100.000 años y más todavía, porque se han encontrado cosas de ese tipo. ¿A qué hora aparecen los cavernarios? No creo que sea tan antiguo. Eso les dije alguna vez en otro capítulo. Hay un documental de un man que habla de que el ser humano ya tenía culturas relativamente avanzadas en la época del hielo. Creo que es como... Cavernarios. Ay, No, eso no es tan No, pues es que o sea, antiguo. el man habla que, o sea, ya tenían construcciones y cosas o sea, más adelantadas. Porque se supone que en la era del hielo solo eran todavía caza, pesca, recolección, etcétera. Y eran bastante nómadas, no eran como sedentarios en un Ahí solo solo había lugar. man y manitas en la edad Entonces, del hielo. el man dice, tiene esa hipótesis, ¿no? Que ya había culturas avanzadas que ya tenían construcciones y cosas que al man le dicen que es un charlatán y bla, bla, bla. o sea, Pero no se sabe, ¿no? Porque o No, sea, pero hay tantas cosas aparentemente- que todavía no se saben. aparentemente hay un ciclo en que desaparece todo y otra vez resurge. Es que Algo siempre así. pasa, pues, o sea, Ujú. hay como bueno, no estamos pasando tema, pero es como, siempre pasa que la humanidad como llega a un pico y luego desaparece De total, hecho, ¿no? ni tanto, porque, por ejemplo, dentro de la Biblia ese tipo de cosas se toman en cuenta. Por ejemplo, el diluvio. El cataclismo.
Entonces, puede ser que haya ocurrido algo bastante Y no solo en eso, sino trascendente, pero que hay no solo la católica, la Biblia, en el Corán, en el, La Torah en el también. Bhagavad Gita, creo que se llama también. En todos esos libros siempre, todos hablan de que hubo un cataclismo una y hubo extinción. una extinción. inundación y que, pucha, exactamente es la misma historia. Entonces ya es como... Estaremos pronto a una extinción. Pero bueno, en ese punto digo, claro, o sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando atrás? Que Deben puede... ser miles de años. Yo creo que también. siempre No, nos ha eso pegado ya algo de. es- O sea, si pasó eso, siempre fue porque algo nos pegó del espacio, algún cometa o alguna huevada, loco. O sea, o sea, Puede Ahí ser. puede que sean las extinciones más increíbles. también, o sea, no, siempre ha habido, o sea, hay un ciclo de extinciones en realidad, eso sí está demostrado Pero- paleontológicamente por los fósiles, etcétera. Ha habido varios episodios de extinción a lo largo de la historia Claro. del planeta. El último que se sabe es el de los dinosaurios, De pero ha los habido varios, como brontosaurios. 5 o 6, no Más recuerdo. En antes. eso sí me dieron en clase. pero de ese punto, ponte, estamos hablando de que había estas creencias y estas cosas ya desde hace Siempre, desde siempre. Desde re siempre. puede ser contra... Puede ser hasta naturaleza humana Sí, también. sí, ya. es naturaleza humana el tener que creer en Y algo. creo que sí, sí, en verdad que sí. Ujú. Y creo que por eso también es como mucha gente se ha abusado de eso, ¿no? Y obviamente se dan cuenta que eso es poder, pues, o sea, bien o mal la religión es poder. Anteriormente uno de los poderes de los estados era la religión. Claro. Entonces, creo que sí es importante también ver cómo nació esto, ¿no? De la religión. Nosotros tenemos más o menos una idea de la religión católica, decimos, sí, pues esto viene así, de este tiempo y todo. Pero en realidad en todas las culturas, porque antes no existía, pues, la religión católica. No. Verás, antes de que sigamos, estaba viendo en Wikipedia. Dice, el primer comportamiento religioso que aparece en el curso de la evolución humana es probable que sea relativamente reciente, en el Paleolítico Medio, y constituye un aspecto de la modernidad comportamental que aparece seguramente a la vez que el origen del lenguaje. Entonces, y tiene mucho sentido porque para tener una religión de ley tenías que transmitir tus pensamientos de alguna forma, Claro. no Por- solo escrita, o los jeroglíficos, sino de forma De oral. forma oral. Entonces, de ahí yo creo que ya pueden hablarse De ahí una- de la un torre origen. de Babel. Los idiomas. De ahí a No tú, recuerdo cuándo es el a paleolítico. tú, Irlana, Sexe. Y la. Dice el paleolítico medio, a ver, dice, entre los años 325.000 a 300.000 antes de la era. O sea, es Antes de antes de Jesus Christ. bastante, No. muy antiguo, ¿no? Sí, Jesus Christ. Creo que es, 2000. 2.000 años. creo que es la tercera copia de los egipcios. Los egipcios eran igualitos, nace tal fecha, muere tal fecha, le Claro, hacen ¿no? nada, tantos Dicen que apóstoles, sí, todo. que güey. siempre ha venido uno así como Jesucristo como Neo en cierto Matrix, tiempo, así. así, Como claro, dice, viene como y dice el vuelve. ufólogo Dele, extraterrestre. Investíguelo. No lo crea. Como Entonces, decía hace semanas, Entonces, o sea, para hablar de los orígenes de la religión, entonces estamos hablando de Los 200, 300.000 años antes de claro, nuestra puta, era. de nuestra era. Que Sí, ya, no o es sea, más todavía. Ya, o sea, eso te digo, con este tipo de experiencias, o mejor dicho, con este tipo de, esta forma de dar explicación de los fenómenos naturales, ¿no? Ah, Pero a la que hablas de nuestra era es a partir del nacimiento de Cristo para acá, ¿no es cierto? Claro, es que yo no tomo en cuenta eso. Es Pero que es la antes era, de nuestra era, sí. o sea, sí, esa es pues la de era. nuestra era. Claro, ¿no? nuestra era Antes de que- nuestra era. Es desde que el nacimiento. es la forma no religiosa, se puede decir, de catalogar Sí, ese marco teórico. Porque hay otros lados que no toman eso como el inicio de la era, sino pero es que otras no es. fechas. Claro, es que no es. No es. Además, Jesús no nació cuando dicen, ¿no? Más nació en otro tiempo y en En otro, otro lado. En así. otro espacio. también. Entonces, Nació en Marte, creo. Entonces, por ejemplo, aquí dice en Wikipedia que la historia de la religión inicia con las religiones del Antiguo Oriente y Los del chinos. Antiguo Oriente Próximo, Egipto y Mesopotamia, donde sería ahorita, obviamente, Egipto y Turquía, más o menos. Turquía, ¿no? Entonces ahí es como que han nacido, digamos, los cultos religiosos ¿Y los politeístas, turcos, digamos. ¿qué creen los de Turquía? Son árabes. claro, Musulmanes. pues, Ah, musulmanes. Yo el otro día vi, loco, no me acuerdo en dónde fue, que justo hablaban de esta huevada de la religión y no sé qué. Y decían que por eso había habido hasta esa guerra del Golfo, porque habían Sí. encontrado unos restos de una civilización en Irak, loco. Ya.
Y decía que, claro, había cosas que iba, o sea, dentro de esa huevada que encontraron iba a cambiar la historia de la humanidad porque contaba otra cosa diferente de Es todo. que, por ejemplo, Y que ustedes por eso habían, habían por invadido ejemplo, también. es que justo en esa zona del planeta nace este tipo de avances, digamos, O sea, ahí no se sé, desarrolló la cultura lingüístico se podría. realmente. Sí, porque, por ejemplo, no me acuerdo cuál es el primer alfabeto es el alfabeto cuneiforme, Ujú. que es con, o sea, le dicen cuneiforme porque es con unas cuñas que hacían Ah, en De unas ley. tablas de barro, etcétera. Entonces, justo en Mesopotamia, en esta claro. parte de Oriente Bueno, Medio, donde nace. Entonces, ahí obviamente debe haber nacido lo de las religiones, pues. Ya, Sí. junto, como decían, con el lenguaje, este tipo de lenguaje escrito, y, o sea, ya tienes un legado, digamos, para mostrar a las generaciones Pero de... es, o sea, esa huevada, ¿cómo se desarrollaría, loco? Porque debe haber, puta, no ha de haber sido así de la noche a la mañana. A ver, puta, No, yo voy a crear esto y voy a hacer esto y sí, ¿cuánto tiempo se llevaría pensando el... o sea, cacha que yo estaba leyendo a este man, hace años yo leí, pero me volví a leer por curiosidad el Caballo de Troya, Mm, y el man hablaba de que en lo que es hoy Jerusalén, no sé cuánto, puta, hay como unas, no sé cuántas capas de Ah, sedimento de y ser. cada una tiene las culturas y las civilizaciones que Mm, existieron. Puta, que no se ha descubierto casi nada, o sea, de lo que hay abajo, ¿cachai? O mm, sea, cuánta historia, claro. cuántos datos, cuántas civilizaciones habrán existido que nosotros no tenemos ¿no? ni la más No. mínima Solo idea. date cuenta en Egipto, la Esfinge, en Mm. 1900, creo que es, o 1800 algo. No había, hay fotos no hay la Esfinge. Ah, de ley que Solo estaba está la, tapada, la claro. pirámide. Ujú. Mm, Y por ahí un man algún rato ve una cosa y dice, oye, chuchi, Una ¿esto qué piedra. es ahí así? veo una cosa así, Ah, ah, así. alargada, saliendo de la arena. Y claro, que comienzan a ver y desentierran. Y cacha, la Esfinge está, Claro. le desentierran Mm, totalmente. Y abajo de la pirámide hay muchas más cosas Claro, todavía. o sea, Estamos hablando de que por ahí pasaba un río, que claro, o sea, era, Ah, o cierto sea, que supuestamente ya había sido antes una selva. claro, o claro, es sea, que era muy diferente. O sea, entonces, Y ahora es desierto. imagínate, claro, ¿cuántos años tiene este tipo claro. de cosas? Pero yo, Milenios es más. claro, pero yo me iba a ese punto que vos decías de lo que escriben en De esas, los, de la unas escritura, tabletas. de la escritura escritura y todo eso. coliforme. Solamente por la coliforme. fecales. Con coliformes. Solamente, loco, el Antiguo Testamento, pues, Claro. de la Biblia. Que muchos no aceptan. Hay cosas de ahí que la religión dice que es mentira, pero están escritos Ujú. en esos papiros antiguos, están escritos y dicen cosas totalmente distintas o cosas más antiguas de lo que dice la Biblia en ese punto. Claro, es que Entonces, es más antiguo. pero claro, o sea, ahora la religión toma lo que les conviene, ¿no? Eso no dice. Y eso deberíamos hablar en el siguiente bloque cuando hablemos un poco más de las religiones Ujú. actuales, digamos. Porque sí, o sea, es así, porque es conveniencia, ¿no? Esa conveniencia. Oye, Ahora, espérate, sí, yo quería hablar la otra, que justo que estaba recién leyendo que dice, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, las religiones que creen en Dios o dioses aparecieron hace 14.000 años más o menos, mientras que las religiones animistas, me supongo que son de animales, aparecieron hace 250.000 años. Quiere decir que las religiones practicadas actualmente son muy recientes, como por ejemplo la judía se fundó hace unos 2.500, 4.500 años. Entonces, obviamente hubo un proceso evolutivo también de Claro. este tipo de pensamientos, ¿no? oye, sí, pero ahorita que hablas de eso, de religiones, de eso, o sea, es relacionado a lo que voy a decir porque vi esa película, que estaba más o menos esa del exorcista del Papa. O Ya, sea, si es que, digamos que, no he visto. ¿no has visto? No, yo tampoco. No, sí, sí es bueno. Buena. Sí. Con Russell Crowe. Ah, o sea, he del visto la Papa. propaganda, pero no sé de qué se trata. El Ya, sexorcismo, pero mejor porque- que- Verás si es bueno. O sea, hablan de las posesiones diabólicas de las Las personas. posesiones personales. así. de las posiciones. Pero, pensaba que decir de las Kama abducciones. Sutra, hijo de puta. Bueno, ahí- O sea, también es parte de la religión, pues, o sea, también es. ¿Qué? Claro, Posesiones. o sea, Claro, pues. O sea, es que, Pero ¿qué es ¿cómo religión? explicas esa hueva? o sea, ¿Cómo explicarías? yo como, o sea, Por ejemplo, como eso lo soy- de esos gringos que ya se murieron de la nave, los Warren también.
Ah, los que eran, ¿cómo se llama? Cazafantasmas o algo así más o menos. O sea, eso cómo se Era la pareja explicaría? de esposos, Claro, ¿Y qué cómo- pasó? O sea, no, pues es que los manes... Es que es parte de la religión, pues. Ujú. O sea, sí. Porque se es que- supone que con la religión esas cosas detienes o curas o O quitas. sea, se es supone parte, que es digo. parte de la... ¿Cómo se podría decir? De estas prácticas metafísicas, porque estamos hablando de cosas que no son materiales. Ujú, claro. Estamos hablando de cosas, se podría decir, espirituales. Por eso yo digo metafísico, porque va más allá de la física. Entonces, sí tiene, o sea, como dice, sí tiene relación, Claro, sí porque tiene que ver. estamos hablando de los espíritus, la espiritualidad, que ya es algo que viene dentro de lo que las religiones que vamos a hablar en el siguiente bloque. Bueno, es que es la contraparte en este. O sea, Exacto. sería la contraparte. Pero, o sea, eso ya debe surgir luego, porque las religiones primeras yo no creo que hablen mucho de espíritus, o no sé en realidad si hablen de ese tipo de cosas. ¿No has escuchado del espíritu del lobo? Que había el espíritu. Claro, del O sea, en las- ese tipo de en las culturas de culturas Norteamérica, algo así. norteamericanas, Pero del igual, o águila sea, y pero todo ya eso, hay claro. del águila, Es, el es- oso, es lo que te digo, o del sea, oso, del águila. Los mismos. Los chamanes de acá, Claro, los pumas. claro, el los- jaguar y todos ah. son entonces ya se pudo, espíritus. ya se debió haber empezado a hablar Claro, algo claro, de son este Los tipo de mismos cosas. mayas, los aztecas tienen. claro, Cuculcán y esa tienen vaina ajá, son animales, son- ¿cachai? Yo quise decir el Ku Klux Klan. Ponte el mismo Horus, es un pájaro. Claro, o sea, claro, pero el o sol, sea, sabes que supuestamente, yo pero- cacho que es, o sea, perdón, o sea, le hacen como una aproximación, una relación, o sea, de decir, por ejemplo, cuando estos manes se ponían las pieles, Claro. usaban las plumas, es decir, como que quieren, no sé, como que convertirse o, Entrar en un o trance entrar puede o ser, llegar ¿no? a hacer algo parecido a a esas criaturas, digamos. Lo que pasa es que creo que había más conexión con la naturaleza, ¿no? Es que Había bastante conexión con eso y yo me imagino que sí se debe sentir alguna energía especial o algo porque ve lo que dice, loco, que en Egipto esos hacían culto al halcón, al toro, al carnero, al león, al cocodrilo, al gato, al escarabajo. claro, el perro. Los gatos eran Claro, sagrados. sagrados. Y tienen perro momias de también, los gatos. pues, el Ah, cierto, buitre, las momias. ¿no has visto los Cacha, o perros sea- que cuidan las Claro. Ujú. tumbas y todo? O sea, pucha, Cacha, Igual, o sea, por- los manes ya es una cultura más antigua y Claro. una religión Por en ejemplo, teoría aquí más los- antigua que los las mayas, los aztecas, no me acuerdo cuáles son, que tienen las serpientes. claro, y Cuculcán. Entonces, la serpiente Ku Klux Klan. debe haber habido una como aproximación a lo lo que nosotros hoy intentamos entender como lo que es el espíritu, por ejemplo. Chuta, y ahí volvemos a los extraterrestres. Es que ahora, es que, Es que, es que claro, o llega sea- un punto, por ejemplo, ya, ponte, y claro, o sea, es como que todo se mezcla, porque es razonable, o sea, vos ya empiezas a analizar y dices, pucha, ¿cierto o no? Hagamos un ejemplo de que nosotros seamos, lo que la época de los aztecas, yo qué sé, y pasa un avión, supuestamente, hagamos, ¿qué pensarías vos? Si nunca has visto un avión, si nunca... No, pues o sea, eso dice. Yo diría, pucha, un pájaro grandote Claro. que vuela porque he visto un águila o no, entonces digo, chute, eso es un pájaro gigante, entonces, pucha, yo vi el pájaro Claro, yo de qué sé, metal. y con ni mi- siquiera, no, ni siquiera, Ni No, siquiera nada, sabes qué metal. es metal. entonces, ¿qué hacía yo? Decía, el dios pájaro Claro. que vino gigante con unas alas Ujú. increíbles, enormes, o sea, te pones un poco a analizar también en ese sentido y dices, pájaro. chucha, o sea, Pones a analizar podría los ser, ¿no? pájaros. Analizar los pájaros. Entonces puede ser algo así. Entonces que vos dices, chuta, empezaron a adorar a un dios de ese tipo porque vieron algo que en esa les asustó. época no No, podías imagínate ver. un meteorito, por ejemplo, así. No hablemos de ovnis. O, claro, un meteorito o algo así. Ya, Pero digamos. esa es la que me llegó, y lo que decían de la espiritualidad. Bueno, yo estudié algo relacionado a la medicina, dentro de la medicina. Pero hay algo que le da la vida a la persona, a cualquier cosa. O sea, ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? decían? ¿Electricidad? El soplo vital que supuestamente te daba Dios, no sé, como algo así alguna vez también. Por eso leí. decían que igual cuando te mueres pierdes un gramaje así de Claro, de sí. peso. Yo leí eso, pero después Pero no dijeron sé, ¿no? como que no. Pero decían tampoco. que era solo Pero sí, los gases claro. que tienes en el cuerpo que Claro. Pero Te se expulsa. han hecho experimentos de eso, se han comprobado qué pasa. pierdes Sí, peso lo al que- morir. Pierdes peso. Lo que pasa es que- O sea, varias cosas en realidad. hasta en la física, loco. ¿Cuál es la ley de la física? Que no la materia No se crea ni se crea ni destruye. se destruye, Claro. cacha.
De las ley leyes es de que la pasa, termodinámica. pasa a otro estado, me imagino, loco. O puede que pase a otra dimensión. Yo o también no O sé sea, qué mira, se sabe. Dimensión X. Yo pues. dentro de lo que, o sea, de este universo que en realidad es una incógnita hasta ahora para todos, de lo que sabemos es Ujú. una migaja. Yo, por ejemplo, sí estoy casi 100% seguro que debe haber otro tipo de universos paralelos, De ley ahí, o loco. sea, o otro tipo de dimensiones. ¿Por qué? Porque Porque- solo el hecho de lo que estamos haciendo, de Ujú. grabar, Ujú. eso puede, eso pasa en la realidad, cacha. Vos si pudieras retroceder el tiempo, podrías ver 2 minutos antes de lo que estabas haciendo, Claro, ¿no es algo cierto? así. Ajá. Pero con las cámaras se puede hacer eso, cacha. Y Claro. es demostrado, cacha, que O sea, eso te digo. Y por ejemplo, yo me he puesto a pensar, o sea, alguna hipótesis para explicar este tipo de fenómenos. O sea, tal vez dentro de nuestra realidad, este tipo de universos o realidades, digamos, puede haber errores, digamos, como igual en la tecnología, Una que tal vez Matrix. se choquen o no sé, alguna cosa por ahí y de ahí salgan estos fenómenos o Pero este es que- tipo de cosas, Es ¿no? que hay gente que tiene una percepción mucho más, o nace con ese tipo de cosas, Puede ¿no? ser, puede ser. Que ellos perciben y ellos pueden ser. Hay gente que ve, loco, esas Ujú. cosas. Como decíamos, y claro. hablamos, no me acuerdo, en un programa que Como había. Constantine, así, hijo de puta. Claro, que hay gente que ve en infrarrojo, infrarrojos, sí. ajá. que oye, pucha, full, que huelen los de una mismos, forma los mismos distinta, animales, ¿cacha? pues, loco. Ujú. Es solo Mm. frecuencia, nada más. Claro, o sea, eso, bueno, eso Y sí ellos- tiene cierto tipo de explicación. Pero de todas Ujú. formas, Fisiológica, ponte, la evolución. ellos ven cosas que nosotros no vemos. Claro. Entonces eso Claro, también... Por eso los perritos ven las Exacto, hay alguna... Sí, Las Sí, pero ánimas. putas ánimas. Hay O sea, alguna sí, cosa que hay ahí que puedes traspasar esa barrera, ¿no? barreras. Yo creo Puede que ser. son dimensiones, ¿va? Sí, Yo pero debe ser solamente algo creo así. que sí. Yo estoy casi completamente convencido que debe ser algo por ahí. y bueno. todas deben cruzarse y Algún estar rato, ahí o sea, conviviendo. claro. Algún una Debe momento, ser sí. algo así. Es que eso te digo, es de este universo que, puta, nosotros somos... O sea, más que el Puta, universo, nada. es la realidad, ¿cacha? Exacto. Porque yo vi el otro día, loco, de una chica que decía y le contradecía a Einstein lo de la teoría, loco. Ujú. Decía que, claro, o sea, Einstein pensaba en la materia en sí, Claro. pero en realidad lo que maneja todo es el tiempo, ¿cacha? Sí. Es la cuarta dimensión. Ajá, se porque podría decía decir. que el tiempo, según la teoría de ella, la hipótesis de ella decía que el tiempo dobla la física, dobla todo, porque el tiempo es lo que controla todo. Si no hubiera tiempo, Ujú. Bueno, eso ya Sí. podemos seguir en el siguiente bloque. Ya, ya, Ahorita sí. vamos a, ahorita vamos a hacer- chumar, que digo, perdón. vamos a hacer el corte que nos caracteriza a mitad del episodio. Vamos a dar paso a nuestros auspiciantes. No se olviden también destapiñarse. de destapiñarse y visitar sus páginas. Y comprar. Por favor, harán el gasto. Ya vamos 2 temporadas pidiéndolo. O sea, algún auspiciante que nos quiera apoyar También, por también, favor. venga acá. Vengan y Aquí ayuden. ponemos el... Ya ven que ya estamos invirtiendo en espacio, en equipos y todo, entonces ya facilitarán también. Bueno, entonces vamos a ir al corte y ya volvemos. Nos Volvemos. vemos. MIA Estética y Spa Belleza en el centro de Quito. Contamos con profesionales y los mejores productos, cuidados de la piel, masajes, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, perforaciones y más. Nuestros servicios son personalizados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Pasaje, segundo piso, local 208. Sector Plaza del Teatro. Contáctanos al 097-875-8311. Redson Sala de Ensayo y Estudio te ofrecemos el mejor lugar para tus ensayos. Contamos con los mejores equipos, el mejor ambiente tranquilo y relajado, amplificación y microfonía de primer nivel, grabación de demos, grabamos tus ensayos en vivo. Estamos ubicados en el centro de Quito, sector de la Basílica. Comunícate con nosotros al 0999 29 13 14 vía WhatsApp o llamada telefónica. Atendemos de lunes a domingo en el horario que tú necesites previa cita. Somos Redson Sala de Ensayo y Estudio.
Hola de nuevo, hemos vuelto después de ver a nuestros auspiciantes. Pues Recuerden, por favor, visitar sus páginas de web, sus páginas de redes sociales y hacerles el gasto, Página que es lo web. más importante. ¿qué páginas, güey? No hay páginas de Redes sociales, Facebook, redes nomás. sociales, nomás. Es la misma huevada. Una verga y visiten lo que les dé la Facebook gana. es, Digo, es página web, mucha huevada. Ya. ya sí. Visiten, Y no, o sea, visiten. yo sí estoy haciendo una página web. Bien, Estoy, harás, estoy necesito aprendiendo. una. Saras. Pero bueno, no, estoy aprendiendo, chucha, todavía no puedo. Pero bueno, he hecho el propio, ya te va a dar que vos diseñes, maldito. O sea, Puta madre, puta ya madre. nunca. Más rápido aprendes bien. Más rápido aprende este. Se está aprendiendo. Come precios, güey. Se está aprendiendo. Bueno. Listo. Vamos a continuar con el tema de este capítulo. Hablamos un poquito ya sobre los antecedentes, ¿no? ¿Cómo habrán sido los orígenes de la religión? Ahora vamos a hablar un poco más sobre la actualidad, no tan actualidad, porque como dijimos, estas religiones que hoy en día se practican ya van como entre 4.000 y 2.500 años. Solo la nuestra nomás, 2000. Entonces, Años no es- de años de. vamos a Y hablar no un es ni, poquito más ni de eso. nuestra. Entonces, ya volcándonos a la actualidad, digamos, ya cuando no éramos cavernarios. Ya O sea, cuando- es más que- ¿yo qué te digo? ya cuando digamos, éramos un poco más civilizados como humanidad, ya empezaron este tipo de creencias religiosas. Yo creo que es en realidad una ideología también. Con religiones se puede decir, ni siquiera solo monos, sino politeístas, pero ya enfocadas a las figuras de los dioses como ya aún más humanizados, Pero digamos. no, hay monoteístas ya pocas. Casi Monoteístas. todas son politeístas. O sea, ya. el catolicismo se supone que es monoteísta, se supone. Pero, por ejemplo, el hinduismo, ese sí es... O sea, no. Pero igual el catolicismo tiene un montón de... Pero la figura. No, pues, o sea, la Bueno, figura la principal figura es principal, Yahvé, sí. Jehová, digamos, no sé. Entonces, no, pero es que yo me refiero en los inicios de la religión, como habíamos hablado, era como que a los animales, a Sí. los fenómenos geográficos, etc. Pero en cambio este tipo de religiones que estamos hablando ya son como que más enfocadas a los dioses humanizados, Un dios digamos. humano, Ajá, un dios de hecho hombre. exacto. Los Porque, griegos. exacto, o sea, Ujú. como dice el gordo, o sea, los griegos ya tenían sus dioses que eran seres humanos con superpoderes, digamos. Hace rato. Pero los sumerios también. También, Y los son más egipcios igual, antiguos, claro. claro. También, o sea, ya como es de Ícaro y cosas así, ¿no? Que, digamos, Dale. que ya eran seres humanos técnicamente con superpoderes, ¿no? Claro. Y de hecho, por ejemplo, los griegos, los romanos tomaron los dioses griegos y les hicieron a su Suyos, idioma, etcétera, Ujú. ¿no? Porque Zeus es, en los romanos, ¿cuál es Zeus? No me El acuerdo. dios, No, de sí, los pero dioses. Zeus es el rey de los dioses, es Zeus. dios de dioses. Claro, el rey del Olimpo es Zeus. Pero no, o sea, Zeus era griego. Claro. Pero en lo que es Roma es otro nombre, no me acuerdo cuál es el nombre. Me acuerdo. Pero bueno, o sea, es de los mismos dioses, pero con otros nombres. Por ejemplo. Si saben los nombres, pongan ahí. Es como DC y Marvel, así. Más o menos. Sí, algo Para así. que entiendan, sí, algo así. Algo así. Claro. Pero eran los mismos. Pero por ejemplo, con el Torugo no vimos ese documental que sabía estar en ¿Cómo yo. viste con el todo? ¿Qué tienes ojos? ¿Qué? O sea, vimos Como antenas. ese documental que había en sí, YouTube, que ya no está, Zeitgeist. verás, que se llamaba Zeitgeist, Sí. Zeitgeist, que hablaba de cómo nació en realidad la Puta, religión es increíble. católica. Eso tienen que ver. Y, o sea, Pero ya no hay noticias. ya no está, loco. No, O sea, pero sí hay en la página. debe haber, Hay la debe haber página en algún web lado. de esa huevada. Ahí Pero, o sea, está. por ejemplo, hablaba que, como decía el Torugo, o sea, Este maldito dime. es- o sea, la religión católica en realidad es como una copia de De otras religiones. Por ejemplo, yo de lo que más me acuerdo de ese documental era que decía que el mito de mismo me Jesucristo, por ejemplo, de que resucitó al tercer día después de muerto, lo toman desde las religiones europeas, de cuando el sol en los invierno, eclipses. no, en invierno es no el- muere. Claro. O sea, y son como, ¿cómo era, chica?
O sea, hay 3 días que el sol no aparece, algo así. Es el solsticio de invierno, el Exacto, solsticio de el verano y solsticio. ajá, Entonces, nace de ese tipo de observaciones que se veía, nace ese mito De de la que resurrección. muere y resucita al tercer día, inclusive por la ejemplo. cruz y todos los signos, dice, la cruz es la cruz zodiacal, cacha. La Ujú. cruz de los cristianos es Ya, una ¿no? cruz Ujú. zodiacal, cacha. La cruz del sol es la misma que Entonces, le tomaron de ahí y todo. Pero hay un rito también y eso son cosas comprobables también que cuentan de esto de que el man muere y resucita a los 3 días. Claro. Supuestamente no es que el man Estoy muere, buscando, aquí está. Ujú. o sea, no es que el man se muere, sino que había un rito en el que a vos te preparaban como yo qué sé, como los Jedis, así Sí. te preparaban, y el rito que hacían ellos era te ponían en esos huecos Cavernas. como ataúd, te metían ahí, Cavernario otra vez. te encerraban ahí y vos tenías que pasar en un estilo de meditación, de ¿Dónde no cosas está? para demostrar que estás ya preparado para poder ir a un siguiente nivel. Te Una metían mano. a esa vaina 3 días. 3 días. Mm, Y de ahí Y luego salías. de ahí salías, entonces era como que vos resucitabas porque salías como una nueva persona con otra forma. O sea, era un rito que se hacía en esos tiempos. claro. Entonces se lo toma como que el man ha muerto y revivió una persona nueva y Nueva. diferente. Ya. Pero Entonces, sería algo solo como espiritual. no, tenía mucho que ver solo con lo espiritual, pero aquí los religiosos lo hicieron como que el man se muere de a de veras y el man resucita, o sea, Simón. claro, pero justo ahorita me acordé porque, no sé, deben haber visto de Big Bang Theory y este man, el personaje que es del Sheldon Cooper, habla del ritual de la Saturnalia, que era precisamente de esto y hablaba de lo que es el sol invicto, que dice que es un culto que indicaba que nacía un nuevo sol que vencía la oscuridad y que partía del final del solsticio de invierno, que iba entre los 22 al 25 de diciembre. Entonces, esos son Ujú. sobre todo en el hemisferio norte, ¿sí? En las partes más septentrionales de Europa y Ah, etcétera. En invierno Hay hay esos días donde no sale el sol. Claro. Entonces son, como decía, los 3 días de oscuridad. Así como, entonces, Ajá. son 3 días donde no tienes luz porque obviamente el sol no se le puede observar, pero al tercer día el sol ya sale. Ujú. Entonces ese era el sol invicto que vencía a la oscuridad. Y de ahí dicen que viene este mito de la resurrección de Jesucristo y bla, bla, bla. Mira, sí, Claro, sí. en la película que dices empieza todo, ¿no? Explicando lo de la religión, porque no es que va directo a donde Cristo Claro. llama, sino que empieza explicando este tema de la religión como el bien y el mal, ¿cacha? Ujú. Y ahí decía que, claro, los egipcios era Sed y, ¿cómo se llama? Y Y Chuta, Horus, ¿no era? Horus, No, Horus. Horus y Sed. Claro, Horus es el del día, Ujú. Sed es el de la noche, y decía que ellos, claro, el día en teoría ganaba Horus Ujú. y en la noche ganaba Sed porque Ujú, ganaba claro. la noche. Y al otro día y era una pelea Infinita. infinita, loco, cacha. Pero cacha su religión se basaba en eso, en el sol, que es el bien, y en la oscuridad, que Que es es el el mal. mal, digamos, claro. Con sed y switch. Chuquito. Entonces, Pero sí bien, o sea, bueno, dependiendo también las perspectivas, pero sí existe el bien y el mal en tal caso, a O fin sea, de sí. cuentas. sí, Pero es que igual es perspectiva, porque para mí puede ser algo Bueno, bueno. algo malo que haces. Sí, y Ujú. para otra persona igual, de la perspectiva puede ser, Puede como ser algo bueno, malo, algo bueno. algo ¿Qué bueno, haces? exactamente, o sea, son perspectivas. pero ahora en cambio yo me quería ir a lo que creo que dijo el gordo. Mucho de esto también tiene que ver con el miedo. Porque, Claro. por ejemplo, para hablar de o sea, de la oscuridad, es porque el ser humano inherentemente tenía miedo a la oscuridad. Claro. Porque en la oscuridad era cuando más indefenso estaba, pues. No ves, Es no que ves. decía, Ajá. es que eso decía, pues Ujú. en la película que igual, pues en la noche era cuando los animales, ponte puta, los tigres, Ujú. todos cazaban. Claro. Y era el momento más vulnerable Más de los vulnerable males. del ser humano. Entonces, Era el y, miedo. entonces es muy asociado este miedo a la oscuridad con la muerte, por ejemplo. Ujú. Entonces de ahí ya debe venir ese tipo de creencias del bien, el mal, etcétera. Porque, o sea, el ser humano yo cacho que desde siempre le ha asociado a la muerte con algo mal. Bueno, no siempre, porque hay religiones y hay culturas No, pero antiguas me que... refiero O sea, actualmente sí. El problema es eso, que cacha, yo personalmente creo que las religiones lo que hacen es como
sembrarte el miedo, pues, loco. Claro, a raíz Porque del ¿qué es miedo. lo primero que te dice la religión? Cualquiera. Te vas a morir para irte al infierno. Que si pecas, Claro, Si haces puta, algo te vas malo. al infierno o te castiga Dios o no. Ajá. Es lo primero, la primera enseñanza, porque ni siquiera la primera Oye. enseñanza que te dicen es hay que hacer el bien Sí. o algo. Ujú, de ley. Sino la primera enseñanza que te dicen, a ver, puta, si vos te portas mal, Te o vas al haces infierno. esto, o robas, A o haces la esto, te verga. vas al infierno. De niño, loco, cacha. Es una idiotez, perdón. Pero es mi punto de vista. Que de niño decías que si no te bautizan y te mueres, te vas al Claro, purgatorio. purgatorio, de ley. Sí, hace que el Papa ya quitó el purgatorio. O sea, que puta, el man Por tiene... decreto, así ya no hay. Claro, Feldman dijo que ya, que no existía el se fue a purgatorio. se fue a cerrar el que solo, purgatorio y a que solo poner había ya usuró el cielo y el infierno. Ajá, de ley. ¿Cachai? Sí. ¿Y cómo? Y todo Y que lo el que me man, y enseñaron. todo lo que me enseñaron, y todos los siglos que enseñaron que había De el ley que purgatorio. purgatorio. Pero esos son inventos, por ejemplo, de lo que era el Vaticano. Sí, y bla, y es bla. como para mantenerte, digamos, en Ajá. una línea, sí. Pero bueno, hablando de eso, ¿ustedes tienen miedo a morirse? Yo tengo miedo a morir y no hacer las cosas que hubiera querido hacer. Yo tengo miedo a morir. Antes no, ahora sí. Tengo miedo a morir. ¿Por qué? Porque tengo una hija pequeña. Claro. Yo por dos, Ajá. por mis hijos. Esa es la única. Pero de ahí, cacha, ¿cuál es la única certeza de la vida? La La muerte. muerte, la weón. muerte, Porque es lo único que sabes que va a pasar. De ley. Tarde o temprano. Indefectiblemente vamos a morir Sí, todos. o sea, indefecable. Creo que es la única cosa que es segura en la vida es morir, weón. Pero es que, verás, por ejemplo, Yo- ahí sí viene la parte de la religión y que también tiene que ver mucho Claro. con la política. O sea, porque, por ejemplo, en el catolicismo, que es en la religión en la que nosotros Nos todos nos nos han criamos, criado. nos criaron, mejor dicho. Pero después ya tomamos nuestro ¿Cuál era propio camino. la huevada? Que decían que vos, después de muerto, si fuiste bueno o malo, ibas a tener o un premio o un castigo. Pero, si fuiste toda tu vida un hijo de puchicas y malo Ujú. y te arrepentiste, Al final, así, Ajá. automáticamente Ah, sí. aceptas sí. aceptas a Cristo como tu Salvador, después ya. Pero eso Y la te digo, otra, ¿no? La creencia, ¿no? Que puta, siempre antes de que cuando ya estás enfermo, ya estás por morir, tienen que llamar al curita, que te dé Mm. los santos óleos y eso para que vayas al cielo, querido. pero por ejemplo, eso se repite mucho, ni siquiera solo en la religión católica, por ejemplo, en el hinduismo, ya eso querido. Los manes tienen un sistema de castas en la India. Entonces, los ricos siempre van a ser ricos y los pobres pobres. Claro. Creo que son como tres. pero, Los ricos, los clase media y Sí. los parias, digamos. ¿Ya? Entonces, eso dice la religión. Claro. Si es que vos en esta vida sufres como Mm. paria, en la siguiente vida ya no vas a ser un paria, sino vas a ser Vas a ser alguien intermedio. entonces aquí viene la reencarnación. Ujú. Es que ellos Exacto. creen en la reencarnación. O sea, chucha, pero no sé. Es que eso, pero en cambio, por ejemplo, igual, esos por lo menos dicen que vas a volver al mundo físico. Pero en el catolicismo Vas a un mundo espiritual. vas a un mundo espiritual, digamos, al cielo. donde supuestamente vas a ser feliz y no te va a faltar nada. Y de hecho eso hizo que eso se utilice hasta políticamente para mantener a la gente Sí. pobre tranquila y decir, no, ahorita sufre, pasa hambre, haz lo que sea, y porque de ley cuando te mueras vas a ir al cielito y vas a ser buenito. Hasta en una escritura dice, pues los pobres entrarán al reino de los cielos Claro. y el rico por el ojo ¿Cómo de es? una aguja. Es ¿Cómo más es? difícil que Eso. un rico entre al cielo que pase un camello por el ojo Ya, de una ahí- aguja, algo así. Ya, dice que Ajá. estigmatizado el rico que no va a subir al cielo Ujú. y el pobre es El Ajá. que va a ir de ley. claro, el Pero pobre claro, o sea, el pobre pisará sufre aquí, el reino puta, y de el los rico demás. sí. O sea, Exacto. claro, y lo peor que la gente se cree. Y nos Exacto. creímos algún momento Sí, cuando claro. todavía estábamos así medios Medios mensos. Medios medios chamos. volados, claro, medios chamos, tapiñados. Ajá. Nos creímos de esa vaina y claro, Creíamos. hasta se rezaba, ¿no? En Claro. este mar de llanto, este mar de lágrimas, no sé qué. Cuando te pones a analizar ya las palabras que te ponen en la Biblia, que vos cuando lees una Biblia como un libro, Mm. sí, o sea, ya. tiene- Filosóficamente puede Claro. tener cierto valor, digamos. Y en cierto modo hasta medias enseñanzas como cosas que dices, oye, es cierto, ¿no? Si yo hago esto mal, pues te sirve. Me voy al infierno. Pero, pero, Infierno. pero no es Infierno como, robot más claro. Puta que... no es como Las cierta, Vegas. cierta gente que hay en todo hay extremos, pero horribles, pucha, pero que siguen al pie de la letra lo que dicen
pinche libro, que Del- saben cuántas personas escribieron ese libro y cuántas modificaciones Modificaciones tiene le esa harían. cosa. Ujú. Y no solo ese, todos los libros. O sea, porque hay historias perdidas que nadie puede comprobar. Y que Dijiste, no- sí, ahí está la prueba, en Egipto vos vas a ver que ahí dice esto y ahí está. ¿Cómo dice? Mentira, no hay nada, loco. Y la otra, pues el montón de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la huevada que no está en la Biblia? Los evangelios Los evangelios. apócrifos. Claro, o sea, hay un Esos son los que montón, les ¿no? hablaba, claro. Hay Sí, un eso es millón, un loco. montón, y eso no está en la Ponte, Biblia. yo Es que, por recién ejemplo, oía verás. de ese que encontraron de María Magdalena. Claro, Puta, ¿qué la hace? historia de Verás, Jesús que no hace murió. Es que, mierda verás, todo, es que eso es hasta muy político, porque yo también hace algún años atrás me puse a investigar y creo que es el concilio de Nicea que se llama, que fue una reunión así de cardenales, de curas, no sé cómo. Cuando decidieron cómo Y era. los manes es que decidieron qué libros o qué evangelios poner en la Biblia. Claro. Y eso el que Y eso fue como o en sea, el año conveniencia. 1000 y pico, güey. Apiñaron y el eso que resto. vos, eso es que vos, Exacto. el que vos sabes y Ajá. se ha salido a Ajá. la luz que dicen que se reunieron. ¿Cuántas veces no se han Claro, reunido exacto. ocultos? Así o- se debe Entonces, reunir. imagínate, así, o sea, como nosotros. así. así. ahorita los pastores dicen, esta es palabra de Dios. Chucha, es palabra de unos huevones que escribieron eso. Y que hubo otros huevones que dijeron, esto sale y esto no sale, güey. Entonces, por eso yo no soy religioso, ¿no? Entonces, no puedes tomar como cierto este tipo de manipulaciones que históricamente se han dado. Ahora, por ejemplo, yo me quería ir, y justo me estaba acordando esto del miedo y de la manipulación, y todos, como se recuerdan, somos primos. Yo me acuerdo que una de las formas que mi abuela tenía de hacernos comportarnos bien era con supuestamente esta creencia, no creencia, ni siquiera, me supongo que es un invento de ella o de sus familiares, que decían que uno tiene un angelito en el hombro derecho y un diablo en el hombro izquierdo. Como Y en que las el películas. angelito, exacto, y que el angelito te decía que hagas bien y el diablo en el otro, no, que hagas al revés, como el Bart Simpson, así Claro, cuando- Claro. El Y Bart supo- Simpson y- cuando se le sube el Ajá. diablo y le dice que haga Pero cosas. supuestamente, mi abuelo iba más allá y decía que supuestamente el angelito tenía un libro y cada vez que vos hacías algo bueno, te escribía con letras de oro, no sé cómo. Y en cambio el diablo, cuando vos pecabas, escribía en un libro con sangre. Y al final de tu vida, cuando ya era el día del juicio, Ah, sí, supuestamente Pesaba. me acordaba pesaban, eso, ¿ah? te ponían en una balanza el libro para ver cuál libro pesaba más y de acuerdo a eso vos te ibas al cielo o al infierno. Chucha, y yo tenía tanto miedo de esa huevada de Wambra que a mí me daba hasta miedo limpiarme el culo con la mano derecha, ¿cachai? En serio. Yo me limpiaba el culo con la mano izquierda porque pensaba que le podía hacer cabrear al angelito, ¿cachai? Sí, el O sea, ángel, tu imagínate- mano el El angelito. angelín es mejor. Imagínate el nivel de Chamada, ni de- manipulación. Claro, de- yo ni de chavo me hubiera creído eso. Es que yo era yo tenía menos de 5 años, pues. Es que yo me crié con mi abuela, pues. Ella me crió del... O sea, es que bien o mal, era como, o sea, como analogía está chévere, o sea, me Ajá. parece una forma chévere de Eso, decir. como dices tu analogía, sí, el bien y el mal. Qué bacán, o sea, es como el bien y el mal, ¿no? Escribes El bien y el en un mal. libro bien tus cosas buenas y en el otro, pucha, bueno, eso de la sangre, como que no mucho, pero ya, para ponerle así Puta, el, O sea, que cogía y te picaba y el diablo se sacaba Dele. así, ya. Pero es una analogía buena que en cierto modo, te ayuda a poder definir qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? Pero ahora que te metan el miedo de que cuando te vas a morir le cogen al libro y le pesan y todo, ya puta, y no. tiene que ser el libro. Sí, hijo de pucha. ¿O no? Puta, Unas Anota, 10 Biblias, cacha, hijo de puta, Ya, así. que te enciclopedia. anote todas las cosas buenas ya para hacer un montón y las malas. ¿Cómo? Una sobre todo- biblioteca entera. hijo de Sobre puta. todo cuando ya eres más grande y ya si empiezas a hacer huevadas, puta, Peor, el libro de el Y otro ya peor si escribe con sangre. Puta. chorreando así la sangre del libro. Sería de como el extra creencias. que decía. Así sí, ¿no? Pero entonces, imagínate, por eso a mí El miedo. llegó un punto en que ya no me gustó esto de la religión. O sea, es pura manipulación y de acuerdo a los intereses muchas Es un veces. negocio eso. Claro, y vos cacha que a veces es como más... Cuando uno de repente, si meditas o yo qué sé, haces una oración personal, no hablo de religiosa, sino una oración personal de, yo qué sé, pidiendo alguna cosa o algo.
pero lo haces con sentimiento, ¿no? Desde el corazón o lo pides. Pero vos te das cuenta que toda la religión, cuando vos vas a la iglesia, es como una repetición constante de lo mismo, lo mismo, los lo mismos mismo, ritos, es de ley. todo lo mismo, repetitivo y cacha, cuando estábamos nosotros en el curso ese que te dan como es, catecismo, ¿no? Catequesis. Te enseñan a memorizarte todito, loco. Claro. Y yo me Las acuerdo, letanías. claro, yo me acuerdo, ponte en, Yo me sé cuando, el millón de oraciones Yo y todo. también aún. yo cuando era Montón, Navidad y nuestra abuelita pues hacía todo lo que es el La pesebre, la novena, acá en Ecuador se reza una novena que son 9 días, ¿no? 9 días. Y rezas y todo Casi hasta siempre. llegar a Navidad. Llegó un punto en el que me sabía de memoria todo lo que se decía, ¿cachai? De ley. O sea, automáticamente mi boca era Todo, pa, 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 para, Ahora pronombre. pero no era como que vos lo sentías, o No. sea, no era un rezo con esa energía que se Claro. necesita para que... No, es ir a la iglesia y... Es como hay gente como que... recitar una Exacto, es como poesía, una un recitación. trabalenguas, así, ajá. Yo creo que sí debe haber gente que vaya con su fe, con su fervor, o sea, debe haber gente así. Pero la mayoría de gente no es No. así. Entonces la mayoría de gente va a una iglesia o va a hablar y a leer porque va y ya. Y es lo que decían en el caso, o sea, ya cambiando un poco de o sea, la religión, ¿no? Y es lo que siempre le contaba a mi suegra el otro día, y le decía, verás, justo de la religión, porque mi suegra también es así como que sí cree y como que no cree. Y le decía, sí, no, o sea, a ver, si Dios es tan justo, en teoría, ¿no es cierto? La religión te dice que es justo, que no sé qué, pero te castiga más, o sea, Mm, cacha, o no. ujú. Si es que haces esto, puta el man, al infierno, o puta Bala. esto. Y yo decía, Azotes. claro, mi abuelita, cacha, iba todos los días a misa, Antes, todos claro, los días a antes misa. iban todos los días. Se iba a las las 7 6. de la mañana o a las 6 de la mañana y Y ya a la regresaba tarde de también. misa, cacha, todos los días, ¿no? De ley. Rezaba así, o sea, creía full Ujú. en la religión, que así les criaron antes. Claro. Pero ¿y cómo es la nota? Que vos le rezas, le oras día y noche, vas a la iglesia, haces cosas buenas, todo, y te enfermas. Y De ley. Y te mueres. acabas Así. y tienes una muerte fea, ¿cacha? Una muerte fea y ¿Cómo es eso? dolorosa. sí. oye, pero por ejemplo, no yéndonos tan lejos, ha habido dictadores, gente que ha sido terrible en la historia de la humanidad, Ujú. política y todo, que han sido recontra religiosos, ¿ah? Hitler mismo. Claro, o sea, Pinochet. Católico y los, no era pap- Hitler, los claro. papas, Católico los había papas sido. ahí con Unos esos papas panas. eméritus, pero de Ghost. El papa espacial, mejor O dicho. sea, Único, ahí está. claro. No, o sea, sí. Es que por la religión se hace un montón de huevadas. De ley, o sea, eso decíamos, o sea, guerras ha habido por temas religiosos, no se diga. Sí, Hasta- no hablamos de... Porque ponte, nosotros podemos hablar de la nuestra, ¿no? De la que nos enseñaron. Pero las cruzadas y todo eso es... No, y ponte en Medio Oriente, la religión es más fuerte todavía. O sea, es más allá- extrema. Y ahí, por Allá ejemplo, ya verás, es por ejemplo, ahí- tenaz. eso sí fue un choque cultural que yo tuve cuando hice mi maestría, porque yo, aquí en Ecuador, casi, yo sé que hay, porque hay una mezquita Musulmanes, ahí sí, en la Sí, sí, Carolina. claro. Ahora hay más, pero antes no Pero había mucho. yo no sabía cómo era la parte de la práctica de la religión musulmana. Y me encontré con compañeros que eran musulmanes, de África sobre todo. Y una de las primeras choques que yo tuve es que entras al baño, entré a un baño, mejor dicho, y había un man lavándose los pies en el lavabo, cacha. En serio. Sí. Yo me quedé así como que... Que eres loco, era de que Te o eres imaginas. el que eres loco o eres el diablo. como dicen Y, los o sea, jóvenes. y el baño estaba acondicionado para que lo haga, Claro. ni siquiera era que algo raro. Yo decía, ¿qué chucha pasa? Así, este man lavándose las patas aquí, huevón, en el lavabo, chucha, así. Con Y era hongos porque así. los manes, antes de rezar, tenían que lavar, o sea, como que depurarse, decían los manes. Ujú. Entonces lavaban las manos, los pies, y ahí podían entrar a rezar. Y tenían, de hecho, un cuarto solo para los manes para entrar a rezar. Porque ellos tienen que rezar como 5 veces, creo, al día, Y tienen y que en dirección poner a la Meca. Tienen que poner esa cosa en el Exacto. piso. Ah, ese Entonces, trapito ese. Por ejemplo. Ujú. Entonces yo, puta, ¿Qué dije, les ponen eso? chucha, Esos no son. ¿qué? O sea, los manes sí son Sí, bien, algunos, sí. cumplen con el dogma, digamos, Claro. con la doctrina Claro. que hay. Los católicos no tanto todavía. Y ahora ya está Pero menos. después, por ejemplo, ese tipo de cosas dije, bueno,
Pero después los manes, por ejemplo, sí, o sea, sí se hablaban de cosas, o sea, de extremas, como de matar a otros manes por no creer, a los ateos, a los homosexuales, a las mujeres infieles, o sea, y vos dices, chucha, y eso le ven como normal, ¿cachai? O sea, Claro, es su pero cultura, ¿cachas? es su cultura. Pero ellos ¿no? se rigen a lo que dice Pero pero textualmente, así, o ¿verdad? sea, no, ni siquiera No, no. es como, El Corán es- sí, digo, pero ni siquiera, o sea, ponen tela de duda y decir, ¿será? No ponen en O sea, tela de duda. nada, ¿no? los manes No están dudan, no, los manes es Alá, Alá, Alá y Alá. a bro. la Alá. Entonces, al, los manes sí son, o sea, no tienen un milímetro. Bueno, o sea, sí hay varias ramas del Islam, ¿no? Pues los chiitas, los suníes, no sé, como que no entiendo muy bien de eso. Pero no se diferencian mucho, Solo es No el tipo de extremo al que de llega. ley. Algunos sí son bien extremistas, como estos talibanes, y verdad, Claro. pero otros son como que más frescos. No tan extremistas, digamos. Claro, pero es que los manes sí son Ujú. Por ejemplo, full. los manes, yo tenía la que era mi profesora, la man era la líder, digamos, y el man, el que era musulmán, era un africano. El man no estaba muy de acuerdo en que una mujer Le dé clases. le dé ¿verdad? clases, ¿cachai? O sea, era como que antinatura para el man que una mujer esté dirigiendo algo. Chucha. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas sí es chocante. Culturalmente es chocante. Claro. Y para los manes más. Obviamente. Claro. Para uno era feo, o sea, porque el man o sea, cuando estaba en clases era así como que fresco. Pero ya salía y hablaba huevadas. O sea, esta man, qué huevada, sí, chucha, una mujer que esté puta, que. O sea, Claro, lo mínimo así. y sobre todo cómo es el sometimiento de la mujer en esas De ley. religiones, ¿no? Es Claro. como que anular totalmente El hecho de que rol uses, de de la que mujer y usen todo, ¿no? ¿cómo es? Ah, El esa velo. Hijab, creo que es. Ajá, Hijab, 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 sí. creo que Y no puedas Solo- sacarte solo los los ojos. ojos. Claro. No, y aparte, yo me estaba viendo justo eso. Hay unas que puedes tener, o sea, así los ojos así. Hay otras que encima de eso tienes que tener uno como como velo, malla, sí. Ujú. como malla. O sea, ni Para que siquiera no se te les vean los puede ojos. ver. Para que no lo Es que, puedan por ver. ejemplo, Es para eso no los cacho. manes, el sexo, ahí sí solo es para reproducción, casi. No Sí. es. O sea, y No por es eso, deportivo. por eso las mujeres son así de tapiñadas, Ya. para no provocarle al hombre el deseo sexual, ¿cachai? Por eso es la hueva. Ujú. No es porque es para eso. Pero es, Porque- es de exigencia, o sea, no Ajá. es que ellas solitas quieren O taparse, sea, es de ley. o sea, es la ley, ellas la ley. tienen que andar así. De ley. Entonces, ese es el punto también, y Qué horrible, ve. claro, o sea, Horrible. y Es que totalmente es- claro, es- Todo todo, para nosotros horrible. Y en tal caso, si nosotros como somos hombres, si estuviéramos allá, fresco. Ujú. Pero una mujer, claro. O sea, hecho todo, verga. todos los beneficios para el hombre nada más allá. O sea, el hombre sí puede tener varias mujeres, no es que solo una. Entonces- pero es que ya va el deporte. Entonces, Lunes una, martes otra, ni así. Pero bueno, Mientras eso te puedas tampoco. mantener, era, ¿no? Exacto. Oigan, este es un tema bastante interesante, pero lastimosamente se nos está acabando uy, el no, tiempo. nos falta full Nos todavía. faltó mucho que hablar. Creo que Ujú. da para segunda Guerras parte y algún todo. rato. Guerras. Star Wars. De ley. Y queda Starbucks. mucha tela, Star Trek. mucha tela que cortar y mucha tinta en el tintero para esto. Seguiremos. Seguiremos adelante más en otro capítulo. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar ahí, por sintonizarnos. No se olviden de visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y también a nuestros auspiciantes. Eso sería todo por el día de hoy. Y estamos viéndonos en el próximo episodio de Sin Tapiñarse. Nos vemos. Chao, Por chao. este mismo canal. Nos quedamos ahí, pero Y nos despedimos de otro programa más de Sin Tapiñarse para todos los que son unos tapiñados. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de Redson Sala de Ensayo y Estudio, M&A Estética y Spa y SRS Custom Clothing. Nos vemos la próxima semana y ya saben, no se tapiñen.